Ubicación: Internado Rural San Miguel de las Cruces, Sierra de Durango, México. Expediente 068. Resumen del caso. Este expediente contiene el testimonio de una mujer que asistió a un internado de educación indígena durante su infancia y que hasta la edad adulta comenzó a hablar de un evento que vivió en una de las habitaciones más antiguas del edificio. La institución fue cerrada en 2009 por motivos presupuestales, aunque personal y exalumnos coinciden en que la verdadera razón fue otra. Hechos. En 1997, Itoele, entonces de 11 años, fue enviada a estudiar a un internado rural en plena sierra, donde pasaban semanas sin poder salir. La habitación que le asignaron tenía 8 camas, pero solo se ocupaban 6. Las 2 restantes estaban al fondo, cerca de una pared cubierta por humedad. Desde la primera noche, notó que las camas vacías amanecían con las sábanas revueltas. Sus compañeras decían que eran de las niñas que ya no estaban. Pensó que era una broma, hasta que una madrugada despertó con el sonido de respiraciones pesadas al fondo del cuarto. Al mirar hacia las camas vacías, las vio ocupadas por 2 figuras inmóviles, tapadas hasta la cabeza. Pensó que eran nuevas internas, pero al preguntar por ellas en la mañana, la encargada del dormitorio se limitó a decir: «No se les debe hablar, y si alguna noche se levantan, no las sigas». Semanas después, IL despertó en medio de la noche y notó que una de las figuras estaba de pie frente al muro húmedo, rascándolo con las uñas. Al girar, la otra ya no estaba en su cama. Sintió una mano helada tomarle el brazo por debajo del colchón. No gritó, solo cerró los ojos hasta que amaneció. Las 2 camas vacías fueron retiradas sin explicación al día siguiente, pero desde entonces, las paredes del dormitorio comenzaron a agrietarse. En una inspección posterior, los albañiles encontraron un compartimento oculto dentro del muro, una especie de cuartito sellado con tierra apisonada. En su interior, había 2 camastros oxidados y restos de tela escolar. Observaciones adicionales. El internado fue cerrado oficialmente en 2009. Exalumnos y algunos exdocentes mencionan con frecuencia la habitación de los pares, donde supuestamente nunca debía haber número impar de niñas. Quienes rompían ese equilibrio aseguran, veían cosas que no olvidaban jamás, y que a veces las seguían incluso después de salir del lugar. Ubicación: Playa Punta Xen, Campeche, México. Expediente 069. Resumen del caso. Testimonio anónimo recibido en 2022, relacionado con una estructura de concreto parcialmente sumergida en la costa de Campeche. El informe menciona la experiencia de una familia que acampó cerca de la playa y fue testigo de un fenómeno inusual que afectó su percepción del tiempo y la orientación espacial. Hechos. En junio de 2019, una familia decidió pasar la noche acampando cerca de Punta Xen, una zona poco transitada por turistas pero conocida entre pescadores locales. Al atardecer, el padre y uno de sus hijos menores se acercaron a una vieja estructura de concreto sobresaliendo del agua, una especie de búnker sin puertas, lleno de algas secas y olor a hierro. El niño dijo que quería entrar. El padre lo dejó caminar unos pasos mientras lo fotografiaba, pero cuando bajó la cámara, el niño ya no estaba. Lo buscó gritando, rodeó la estructura varias veces, entró incluso a una parte parcialmente inundada, pero no lo encontró. Volvió corriendo al campamento sin aliento y encontró al niño ahí, dormido en su sleeping bag, con los pies llenos de lodo. Nadie más había notado que se hubiera ido. Esa noche, los 4 miembros de la familia comenzaron a escuchar un sonido bajo y repetitivo, como un golpe metálico debajo de la tierra. La madre lo describió como una máquina vieja tratando de arrancar. Al amanecer, el mar estaba más retirado de lo normal, y las huellas que habían dejado la tarde anterior parecían haber sido borradas. Antes de irse, el niño le dijo algo al padre: «No vuelvas a tomarme fotos ahí, porque si me ves pero yo no te veo, me quedo». Al revisar su cámara días después, el padre encontró la foto que tomó antes de que el niño desapareciera. En la imagen se ve claramente al niño, pero también una figura más alta, al fondo, saliendo del búnker, algo que no recordaba haber visto en ese momento. Observaciones adicionales.
Pescadores locales mencionan que esa estructura fue parte de un proyecto militar abandonado en los años 70. Otros creen que es solo ruina costera, pero cada cierto tiempo aseguran, se escuchan lamentos desde dentro del mar y algunos animales no se acercan a la playa después del anochecer. Ubicación: San Miguel Totolapán, Guerrero, México. Expediente 070. Resumen del caso. Testimonio anónimo recibido en 2023. El relato detalla una supuesta instalación subterránea encontrada por accidente en una zona rural durante una reparación de red eléctrica. Se sospecha relación con prácticas no documentadas durante los años de mayor actividad paramilitar en la región. Hechos: un grupo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fue enviado a reparar una falla de voltaje cerca de un cerro despoblado, entre San Miguel Totolapán y una comunidad llamada Linda Vista. La avería se localizó en un tramo donde nunca había habido reportes previos, pero al excavar para revisar el cableado subterráneo, los trabajadores encontraron una compuerta metálica, sellada con cadenas y óxido. Contra el protocolo, uno de ellos decidió abrirla. La compuerta daba acceso a un túnel estrecho, con muros de concreto cubiertos de marcas, fechas, iniciales y lo que parecían recuentos con palitos, como si alguien hubiera estado contando los días. Al fondo, hallaron una habitación cuadrada, con literas oxidadas y un sistema rudimentario de ventilación. En la pared principal había grabadas las palabras: "El turno nunca terminó". Uno de los trabajadores tomó fotos con su celular y las subió a un grupo privado de WhatsApp. Esa misma noche, el grupo fue eliminado y al día siguiente recibió una llamada desde un número desconocido. Una voz masculina le ordenó no hablar de lo que había encontrado, mencionando su nombre completo y la escuela de su hija. Desde entonces, él asegura que su casa es vigilada por un auto blanco estacionado del otro lado de la calle. No ha regresado a trabajar. Observaciones adicionales: no se encontró ningún informe oficial de instalaciones eléctricas o militares en ese cerro. Sin embargo, los habitantes mayores de Linda Vista afirman que en los años 90 había zonas donde nadie se acercaba y que hubo personas desaparecidas que nunca fueron buscadas por las autoridades. Ubicación: Tlacotalpan, Veracruz, México. Expediente 071. Resumen del caso. En 2018, un joven músico reportó haber vivido una experiencia inexplicable durante una tocada nocturna en una casa antigua del centro histórico. El caso fue compartido de forma anónima a través de un foro local antes de que el usuario eliminara su cuenta. Hechos: durante las fiestas patronales, una agrupación local fue contratada para tocar en una boda privada dentro de una casona colonial frente al río Papaloapan. Según el testimonio, al llegar al lugar notaron que todo estaba perfectamente decorado, pero no había música ambiental, celulares ni señal de internet. Los invitados, vestidos con ropa formal pero anticuada, eran corteses, aunque extremadamente callados. El grupo comenzó a tocar su repertorio, pero al segundo set, el vocalista comenzó a sentir náuseas. Dijo que las luces se volvían más amarillas, como si todo el salón se estuviera volviendo sepia. De pronto, uno de los músicos notó algo extraño. La pista de baile estaba completamente silenciosa, a pesar de que los invitados seguían moviéndose, bailando en silencio. Cuando intentaron parar, una mujer mayor se acercó y, sin abrir la boca, murmuró dentro de la cabeza del vocalista: "No dejes de tocar". Ellos no han terminado de celebrar su muerte. Uno por uno, los miembros de la banda comenzaron a desmayarse. El vocalista fue el último en salir, arrastrándose hasta la calle donde lo encontró una patrulla. Cuando las autoridades entraron a la casa, no había nada, ni decoración, ni invitados, ni rastros de una boda. Solo polvo, muebles cubiertos con sábanas y un piano desafinado con cuerdas rotas. El dueño del predio, registrado en archivos municipales, había muerto en 1979. Observaciones adicionales: el músico afectado fue diagnosticado con trastorno de estrés agudo. Su familia asegura que nunca volvió a cantar. Los demás integrantes de la banda se negaron a hablar del tema, y 2 de ellos abandonaron Veracruz poco después. En los foros locales, algunos ancianos recuerdan esa casa como escenario de múltiples celebraciones.
hasta una tragedia familiar que selló sus puertas décadas atrás.